Bien, eh, como bien lo comentaban, el título de la plática es la auditoría administrativa como herramienta para prevenir problemas psicosociales en las organizaciones y el logro de la responsabilidad social empresarial. Yo aquí resalto de manera subrayada tres temas, que es la auditoría administrativa, obviamente a partir de la relación de la administración, que es mi formación y que es finalmente una de las áreas vinculadas con nuestras disciplinas económico-administrativas, y su vínculo con los problemas psicosociales en cuestión de salud laboral en las organizaciones y el vínculo precisamente con la responsabilidad social empresarial. Voy a estar viendo un poco el reloj para no excederme del tiempo y si fuera así, les pediría a los organizadores su amable intervención para ir midiendo también mi tiempo si es que me paso. Bien, quiero comenzar de manera muy genérica con este interés a partir de la responsabilidad social empresarial que básicamente en las últimas décadas nos hemos visto bombardeados por estos términos y por estas necesidades que se incluyen dentro de este término de responsabilidad social empresarial. A partir de la administración, ¿cómo lo estudiamos? Pues por supuesto que ya desde hace tiempo las organizaciones se les ha solicitado de manera muy insistente que busquen lograr estándares de calidad, los ISOs en todo sentido, incrementar la globalización, la comercialización, las competencias laborales, hoy día necesidades de alta industrialización. Esto que nos lleva a que las organizaciones estén preocupadas por el acaparamiento de mercados para incrementar ventas de productos o servicios. Eh, las preocupaciones de los grandes inversionistas, productores o directores de empresas se centran en este incremento de la comercialización no solo a nivel nacional, sino internacional, y ha acarreado que las personas pues se requiera que sean más competitivas en su trabajo, que se fortalezca su formación, sus capacidades mentales, físicas, habilidades en general. Y bueno, con miras a tener resultados de calidad en lo que producen, el incremento de la productividad, rentabilidad, utilidad, ganancias, reducir costos y en todo sentido, pues obtener lo más con lo menos de ser posible. Entonces, es ya una serie de ideas que hemos traído en la formación de nuestras profesiones, particularmente en administración. Si a esto sumamos estos intereses del cumplimiento de los 18 Objetivos del Desarrollo Sostenible emitidos por la ONU, pues por supuesto que vemos ligados muchos compromisos a nivel de la gestión de la administración en la organización. Por supuesto, sin dejar de atender los esquemas de el desarrollo de las tecnologías, la globalización, como lo mencionaba, a unir una conciencia ecológica y, por supuesto, estar al tanto del aceleramiento económico. ¿Qué nos ha acarreado esto? Que busquemos, a partir de la responsabilidad social empresarial, cubrir todos los frentes y todas las dimensiones que nos solicita. Y pareciera que en algún momento, más que estar preocupados por realmente responder a una responsabilidad social empresarial, estamos preocupados por cubrir indicadores para tener palomita. Bueno, eso no es equivocado. Sin embargo, no dejemos de pensar en las dimensiones en el sentido social de una manera eh, con mayor ética, con mayor sensibilidad. Y bueno, para ello sabemos que las dimensiones que abarca la responsabilidad social empresarial pues obviamente tienen que ver con atender que la organización se conduzca con una ética, que se involucre obviamente todo este gobierno corporativo con su formulación de filosofías organizacionales, con miras al desarrollo de los propios inversionistas de las organizaciones
y su involucramiento, por supuesto, y vínculo con la comunidad para su beneficio y desarrollo. Por supuesto, no dejando de atender la preservación y el cuidado del medio ambiente. Yo en donde me quiero centrar, y por eso lo anoté en rojo, es en la dimensión de la calidad de vida en la empresa a partir de la dimensión social del trabajo, y aquí es en donde vincularé los problemas psicosociales en las organizaciones, que también de manera muy, muy breve quiero compartirles. Eh, Bien, ¿por qué administración? Porque administración tiene dos columnas que sostienen esta área científica, y en estas columnas vertebrales, por supuesto que encontramos una, el proceso administrativo, y dos, las áreas funcionales. Lo paso muy rápidamente porque simplemente son gráficos que ilustran. En el proceso administrativo nosotros atendemos 4 fases básicas, que va desde la planeación, la propia organización de la entidad, de la empresa, la dirección, cómo dirigirla, cómo guiarla, cómo solucionar conflictos, problemas, el liderazgo, la supervisión, y llegamos al control. En el control es en donde utilizamos de manera importante la herramienta de la auditoría, que como ustedes bien saben y lo han manejado a lo largo, pues obviamente de este importante congreso, nos permite hacer la revisión del logro de los proyectos, planes que se han planteado desde un principio. No dejo de señalar que obviamente a partir de la administración nos preocupamos por las áreas básicas funcionales, aunque puede haber más o dependiendo del giro o el ramo de la organización, pues en 4 básicas, que es la mercadotecnia, la producción, las finanzas y los recursos humanos. En estas áreas básicas es en donde nos centramos en administración y por supuesto en el proceso administrativo que les señalaba. A partir del control de la última etapa del proceso administrativo, pues obviamente aquí tenemos la auditoría administrativa. Este proceso, que es el control, nos ayuda a asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas, y si no es así, pues obviamente hacer la labor de corrección, como ustedes bien lo han trabajado y han tenido, y es una expertise de ustedes. Particularmente en la administrativa, auditoría administrativa, ¿por qué? Porque obviamente, si no está conduciéndose de manera adecuada una organización, hay que hacer el replanteamiento, ya sea de los cambios organizacionales, de las reingenierías organizacionales, el mismo acomodo de la propia filosofía organizacional para que sea congruente la visión a futuro. Y obviamente la auditoría administrativa nos ayuda a hacer una revisión sistemática de la entidad, que se lleva a cabo, reitero, con la finalidad de que la organización esté operando de manera eficiente. La auditoría administrativa abarca la revisión desde los objetivos, los planes, los programas de la empresa, la propia estructura orgánica, funciones, sistemas, procedimientos, controles mismos, el personal, las instalaciones de la empresa y el medio en que se desarrolla en función de la eficiencia de operación y el ahorro, por supuesto, de costos. Bien, ¿cómo ligo esto desde la parte de la dimensión de la calidad social de vida de los empleados dentro de la responsabilidad social empresarial? Porque a partir del área funcional de recursos humanos, tenemos una serie de subfunciones que se dan para que los colaboradores o integrantes de la organización tengan un desarrollo individual y al mismo tiempo colectivo para la organización. Claro que encontramos funciones pues desde la propia planeación de recursos humanos, su integración, la contratación, la inducción, la capacitación, seguridad, higiene, remuneración, relaciones laborales, entre otros. ¿Esto qué nos lleva? A vincular los recursos humanos en todo un sistema complejo de administración, en donde tenemos que revisar objetivos, misiones, autoridad, valores, liderazgo, estructuras orgánicas, adiestramiento, relaciones laborales, etcétera. Aquí es en donde vinculo el tema de los factores de riesgo psicosocial. Por supuesto que se oye muy bien que nos dediquemos a esto en administración, que nos preocupemos porque se realicen las funciones que comentamos de contratación, de inducción, de desarrollo de personal, etcétera.
pero surgen, como en cualquier organización, los factores de riesgo psicosocial. Estos factores, ¿cuál es su concepto de acuerdo a los términos que manejamos en México en la norma mexicana 035, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Bien, son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo del sueño, de la vigilia, estrés laboral grave y de adaptación derivado a 4 puntos importantes. La naturaleza de las funciones del puesto, el tipo de jornada laboral, la exposición de acontecimientos traumáticos severos y actos de violencia laboral. Esto es lo que abarca la norma 035 en sus términos y definiciones. Para ello, ¿cuáles problemas psicosocial son los que pudiéramos encontrar en las organizaciones? Algunos de ellos los quiero mencionar de manera muy breve para, pues obviamente, adentrarnos al tema de los problemas psicosociales revisados a partir de la gestión de la administración y, por supuesto, con apoyo de la auditoría administrativa, que, como les mencionaba, se vinculan directamente a la dimensión de calidad en el trabajo de la responsabilidad social empresarial. Bien, algunos de ellos son el estrés laboral, el burnout o síndrome del quemado, o conocido también como desgaste ocupacional, la pérdida o robo de identidad electrónica, también conocida como phishing, el aislamiento social o conocido también como hikikomori, el karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, el acoso laboral o también nombrado mobbing, los techos de cristal, techos de cemento o suelos pegajosos, y los grupos vulnerables. De ellos les hablo de manera muy breve y muy sencilla en las siguientes láminas. Bien, del estrés laboral lo que quiero rescatar es que es lógico que en cualquier organización, dependiendo de su tiempo de producción, de sus periodos de venta, de sus periodos de atraer fuentes de financiamiento, los empleados o colaboradores se encuentran en diferentes etapas de estrés. Hay que ser muy sensibles en esas etapas porque evidentemente cualquiera pudiera pensar que vivimos estrés actualmente, pero claro que no es sano acostumbrarse al mismo. El estrés se define particularmente en el ámbito laboral como aquella tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas y trastornos psicológicos a veces graves, derivado de factores como, por ejemplo, un sueldo reducido, un ritmo desenfrenado de trabajo, un trabajo tedioso o tenso, o unas condiciones laborales inadecuadas. Sumémosle un contexto externo a las organizaciones, como por ejemplo el que estamos viviendo por esta pandemia tan compleja y complicada para algunas organizaciones. Factores que contribuyen, por supuesto, a este estrés laboral son intrínsecos del propio trabajo. Si hay que sacar ventas, si hay que entregar estados financieros, si hay que hacer un pago de impuestos, pues por supuesto que el propio trabajo implica periodos de estrés. Las relaciones interpersonales entre la estructura organizacional, el desarrollo de la carrera profesional que implica estar arduamente preparándonos, investigando, haciendo actividades de actualización, y que así como los médicos, poniendo un ejemplo muy sencillo, se encontraron con la necesidad de generar métodos médicos para atender la salud a través de esta pandemia, y científicos de la salud preocupados por generar un medicamento o una vacuna adecuada, pues las mismas circunstancias tenemos otras profesiones. Preocuparnos en qué está pasando en el ámbito antropológico, en el cultural, en el económico, el contable, el financiero, el de recursos humanos, el de administración, y todos tendríamos que estar generando una vacuna, por decirlo de alguna manera analógica, en este tipo de circunstancias que por supuesto llevan al estrés laboral. El síndrome del quemado desgaste ocupacional, ¿a qué se refiere este problema? Este problema básicamente se refiere a la pérdida de ilusión o las ganas o la motivación de hacer el trabajo, que también nos puede estar ocurriendo en algún momento. Se traduce como la reducción de la productividad en el trabajo provocado por la pérdida de ilusión por desarrollar la jornada laboral y apatía. Ojo, hay que entender que es diferente el vivir una época de estrés y estar padeciendo el estrés laboral a estar padeciendo burnout.
porque en el estrés no necesariamente pierdo la ilusión de mi trabajo, más bien lo que acarrea es un agotamiento físico y mental por la actividad. En el burnout sí acarrea una desilusión y ya generar lo menos de expectativas en mi trabajo. Esa es la diferencia básica. Es un trastorno emocional provocado por el trabajo que conlleva graves consecuencias físicas y psicológicas cuando el fenómeno se somatiza a través de ansiedad o de depresión y dan lugar a numerosas bajas laborales. Para algunos autores, como Edelwich y Brodsky, se exponen 4 fases importantes que vive un individuo con el síndrome del quemado y que son obviamente desde la parte ilusoria o el entusiasmo que se tiene al ingresar a un trabajo a ya pasar a una parte de estancamiento laboral, a generar una apatía hasta caer en una severidad en esa apatía trayendo como consecuencia que nos dé hasta flojera ir a trabajar, atender nuestras actividades diarias y por supuesto un distanciamiento de la actividad laboral. Algunas bajas laborales se producen pareciera justificadamente porque la gente deja de ir a su trabajo, pero porque ya no está motivada y obviamente se justifica un despido, pues porque deja de ir, cuando en realidad el problema también viene a partir de la pérdida de ilusión de ese colaborador que no estamos observando en las organizaciones. Otro problema es la pérdida de la identidad electrónica y este problema nos está, pues digamos, avasallando y nos está produciendo muchísimas pérdidas, sobre todo en el sentido económico y financiero, porque a partir de que existen los phishers o incluso los hackers, están introduciéndose con claves y con obviamente un expertise en sistemas operativos que nos están hackeando las cuentas, no solo financieras personales, sino también empresariales. Y lamentablemente es que no vemos quién es pues el perpetrador de todas estas, de estos actos que nos están llevando a pérdidas importantes económicas en las organizaciones. El phishing o robo o pérdida de identidad electrónica es un término utilizado en informática con el cual se denomina el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de manera fraudulenta. Por supuesto que nos están bombardeando también con páginas falsas, incluso páginas bancarias en donde tecleamos un NIP, una contraseña, y el phisher está atento para robarnos no solo nuestras claves, nuestros datos, sino también, por supuesto, saquear las cuentas, insisto, individuales o organizacionales. Por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado con este problema también y tener un vínculo importante con las instituciones bancarias para tratar, si nada es infalible, entonces tendríamos que tratar de operar con las mejores medidas de seguridad, tema que finalmente también es complicado, es complejo y que no hay una solución completa a este término, a este problema. Bien, el aislamiento social que les comentaba, que es el hikikomori, nos lleva básicamente a identificar que existe un aislamiento social de las personas. Este término al inicio de entre los 80s, 90s era usado o más identificado en países orientales, particularmente Japón. Actualmente se ha detectado en países como Italia, España, India, Estados Unidos, Corea y por supuesto que en México también ha habido ya temas de hikikomori en estados de la República como Veracruz o Aguascalientes en el ejemplo de México. ¿Qué implica este aislamiento social o hikikomori? Es un síndrome patológico y sociológico que sufren personas que se retiran completamente de la sociedad y que no es por una situación sanitaria ni de seguridad en salud, sino que ya empiezan a aislarse de manera voluntaria porque hay una especie de antipatía respecto a las relaciones sociales. Y por lo menos en una medida general, se retiran hasta 6 meses recluyéndose en su casa para evitar cualquier compromiso virtual o social en cualquier sentido. El problema es que el hikikomori no nada más está dado en términos, por ejemplo, de niños, de infantes que han sufrido alguna violencia como el bullying o el acoso infantil, que se empiezan a aislar por depresión o inseguridad, sino que también ocurre en el ámbito laboral.
Hay muchísimas personas que a partir incluso de estos ejercicios de trabajo a distancia o el home office llamado en trabajo en casa, pues ya empieza a tener una especie de resistencia para el involucramiento social en el ámbito laboral. El hikikomori está equiparado a una fobia social y con el uso de la tecnología se está ganando cada vez más terreno en ir cambiando nuestras relaciones interpersonales, que ya no son directamente con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, sino ya son a la distancia y ahí pareciera que por un lado se está a gusto, pero por otro lado se puede caer en un desajuste de esta involucramiento o interrelación social. Lo anterior provoca un aislamiento en el mismo ambiente laboral, alejándose con la interacción, en la interacción con los demás. Otro problema que quiero señalar es la muerte por exceso de trabajo, también nombrado karoshi. El karoshi es una palabra japonesa. En español significa muerte por exceso de trabajo y hay dos factores que sobresalen como culpables de las muertes. El estrés laboral, que ya platicamos hace unas láminas, y la falta de sueño. Bien, ¿qué está ocurriendo con este problema de la muerte por exceso de trabajo? En la actualidad, las economías emergentes exigen trabajar largas jornadas porque también tendríamos que hacer revisiones de lo que se entendería para lograr un objetivo del desarrollo sostenible de la ONU a partir de la responsabilidad social empresarial, de un trabajo justo y de una remuneración decente, ¿no? Digo, en términos generales, pues, ¿qué entenderíamos como una remuneración y un trabajo justo y decente? Se antoja complicado estar hablando de estos términos para poder entender cuál es el impacto real del tratar de realizar actividades en una jornada laboral que finalmente pudiera ser justamente remunerada o no, o que incluso al no ser remunerada me tengo que ir a trabajar a otro lado. Y entonces hay individuos que están trabajando en 2 o 3 cosas al mismo tiempo, porque no les alcanza para ni mínimo la canasta básica de alimentación, de seguridad, de salud, de incluso de eh, actividades recreativas. ¿Qué implica? Que pareciera que dividimos en muchos trabajos. Hay gente que trabaja en su profesión y luego al ratito también hace alguna otra actividad remunerada y entonces eso empieza a generar un desgaste físico importante en donde se puede producir una muerte por exceso de trabajo. Perdón, me pasé un poquito. En la actualidad, las economías emergentes exigen trabajar largas jornadas y un exceso de horas extras en el trabajo acumuladas genera más la probabilidad de sufrir un infarto, incluso en personas de mediana edad, al igual que estar sentado por largos periodos frente al escritorio de la oficina o del empleo en general, además de no dedicar tiempo a la calidad de descanso, horas para dormir, sumar una mala alimentación y el consumo de sustancias adictivas como el tabaco y el alcohol. Se ha incrementado el número de muertes por exceso de trabajo y pues tuviéramos también que realizar investigaciones muchísimo más arduas respecto a qué costo nos genera, y no me refiero nada más a un costo económico, sino el costo de la propia vida en el ámbito laboral, independientemente de la profesión. El acoso laboral es otro tema que incluyo de manera muy breve en esta exposición. El acoso laboral, por supuesto que tiene que ver con una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema y de forma sistemática, al menos una vez por semana, o por lo menos esto es lo que algunos autores o estudiosos han dicho, durante un tiempo prolongado sobre otra persona en un lugar de trabajo. Esto hace que se genere, si es no solo una persona, sino varias personas, un llamado gang del acoso o una banda del acoso, en donde no nada más está el agresor principal, sino también se puede aliar con algunos seguidores para ser quienes hagan la función de agredir al compañero de trabajo. Las claves generales que manejan para detectar el acoso laboral son la intención de los daños, es decir, no pensemos que también cuando haya un día difícil o cuando alguien, un superior,
nos alza la voz, ya existe el acoso laboral. No, deberíamos diferenciar, que también no es tan sencillo, este tipo de actos en donde, como menciona el concepto, son reiterativos y que finalmente lo que tienen como intención final es dañar a la persona. Y ese daño se traduce en sacar al trabajador. ¿Cómo podemos visualizar el sacar al trabajador de una organización? El sacar al trabajador implica excluirlo de la actividad laboral en varios sentidos. No darle trabajo, si está en una sucursal, mandarle a otra muy lejana, no avisarle de proyectos importantes, no reconocer su mérito, entre otros. ¿Cómo se daría la exclusión? Bueno, a partir de que la persona está dejando de ser productiva por la misma exclusión, entonces no está generando resultados a partir de la evaluación del desempeño y pues es más fácil justificar un despido a partir de esa exclusión, como les mencionaba, que se está haciendo hacia la misma, hacia la persona que es víctima. O bien el generar un clima laboral tan tenso que la misma persona renuncie y entonces eso también genera una exclusión de la actividad laboral. Por supuesto que le genera menos eh, salida de dinero al empleador el que la persona renuncie a que tengamos que justificarla en ese despido y pagarle indemnizaciones. Entonces, si nos damos cuenta, está involucrado mucho de los temas en el sentido financiero, pero insisto, pues también debemos de valorar más el tema de la salud emocional, física, mental, en todos sentidos del individuo. Y obviamente en esta clave para detectar el acoso laboral, pues está la repetición de los actos. Algunos investigadores, como les mencionaba, avisan, es que hay que ver si esa repetición es cada 2 días, cada 3 días, cada semana, cada mes, y hay instrumentos que se están aportando como test para valorar la existencia del acoso laboral. Bueno, el estudioso de España, Iñaki Viñuel, desde el 2001 propone una serie de fases para este tema del acoso laboral. Habla que inicia a partir de un conflicto, se empieza a estigmatizar a la víctima como floja, tonta, no hace nada, llega tarde, no es productiva, etcétera. Y entonces interviene la dirección, pero hace un diagnóstico incorrecto porque en realidad no visualiza el problema del acoso laboral, sino en realidad va a juzgarla de manera no conveniente, no prudente, y finalmente va a decidir, a partir de ese diagnóstico incorrecto, hacer un despido o bien excluirla, como se maneja de manera general, a la persona de la actividad laboral. Algunas acciones recurrentes de las personas que han alzado la voz o se han estudiado sus casos en el acoso laboral y que estas acciones que comentan son, entre otras, que se sienten ignoradas, hacen evaluaciones del desempeño sesgadas, se les ponen trabajos absurdos, se les ponen sobrecargas de trabajo importantes que evidentemente les pueden producir estrés laboral, se les dan perjuicios económicos, acusaciones difusas, incluso se puede hacer una imagen que dañe su reputación personal y profesional, hacer burlas, menosprecio, ridiculización, privarlas de información, empezar a extender rumores y calumnias, desvalorar su esfuerzo y, por supuesto, también puede involucrarse una insinuación sexual, que es diferente una cosa sexual al laboral en esta intención de los actos. Entonces, se puede involucrar, claro que se puede involucrar un acoso sexual, pero hay que distinguirlo entre el sexual y el laboral. Este es otro problema psicosocial, los techos de cristal. En los techos de cristal lo vemos a partir del concepto del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y se define como el conjunto de barreras invisibles que impiden a las mujeres subir o acceder o a ascender a niveles superiores en una escalera corporativa, independientemente que sean calificadas como eficientes, que sus logros sean importantes para la organización
y que sin embargo siempre va a existir esta forma organizativa en donde en este problema vemos que a la mujer se le impide ascender a niveles de la estructura organizacional altos. Y en otro tema, que es el de techos de cemento, vemos que aquí la diferencia del techo de cristal es que en la organización, en el techo de cristal es en donde se impide el ascenso de la mujer. En el techo de cemento se lo autoimpone la propia mujer, pero ¿a partir de qué? Es una autoimposición de la mujer que decide no querer avanzar o proporcionar o promocionarse a sí misma por el alto costo personal y familiar que le implica ese nuevo puesto. ¿Por qué? Porque la organización le requiere a niveles directivos muchísimo más tiempo laboral, más compromiso en sus proyectos a futuro y obviamente la mujer está en una decisión y una disyuntiva y un dilema que finalmente la hace elegir mantenerse en sus actividades que ya de por sí son muchísimas, entre la vida familiar, la vida personal, que no debemos descuidar, por supuesto, pero que se le nombra así a este techo de cemento en donde la mujer misma es la que se impide por estas actividades ascender a niveles altos. Y tenemos los suelos pegajosos. Este término también, llamado suelos o pisos pegajosos, se refiere básicamente a las tareas de cuidado y vida familiar, las que tradicionalmente se ha relegado a las mujeres. Es decir, el suelo pegajoso es un ambiente cultural que ha generado que la mujer no se piense a sí misma en una organización ni ascendiendo, por supuesto, a niveles de toma de decisiones ni de visiones estratégicas, sino que pues se queda en casa y este suelo pegajoso en un contexto social impide a la mujer integrarse en temas organizacionales y pues por supuesto que también es un tema que debemos estar observando. Salir de este espacio natural que según el patriarcado a nivel social y cultural les corresponde es un obstáculo para su desarrollo profesional. Existe mucha presión dentro de la pareja, en la familia, en la sociedad para hacer crecer a las mujeres que son principales responsables del cuidado familiar. El sentimiento de culpa y las dobles jornadas dificultan su promoción profesional, tal y como está configurado en el mundo empresarial masculino. Este concepto está relacionado con el famoso equilibrio de trabajo y fuera de casa, tan complicado de mantener, pues por supuesto que para muchas mujeres. Para ya ir cerrando este tema de problemas psicosociales y la presentación, añado el de grupos vulnerables. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, la vulnerabilidad es la condición en que se encuentra un individuo, grupo o familia resultado de la acumulación de desventajas derivadas de procesos sociales y de algunas características como edad, género, origen étnico, limitación física, de las que en este momento no puede salir por sí mismo, limitando sus posibilidades para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. Este tema también es importante porque finalmente, como les comentaba de los temas anteriores, genera un costo y también una manera de poder distribuir las oportunidades de las personas que se les ha considerado como grupo vulnerable, pero que finalmente también pueden ser un talento humano que enriquezca la actividad de la organización y que la enriquezca incluso hasta a partir de un capital intelectual, de el capital humano como tal, de su talento y que, bueno, muchas veces está discriminado o no bien visto o no bien integrado en las organizaciones. Bueno, los elementos que contribuyen a que existan los riesgos psicosociales en las organizaciones en general, pues obviamente condiciones peligrosas e inseguras, cargas de trabajo, falta de control, jornadas de trabajo superiores a las previstas en las leyes federales del trabajo de todos los países, rotación de turnos que incluye el nocturno sin periodo de recuperación o descanso, interferencia de la relación trabajo-familia, liderazgos negativos,
las relaciones negativas en el trabajo y por supuesto que tenemos entre muchos otros algunos efectos como el ausentismo, rotación o fluctuación de personal, disminución de rendimiento físico y mental. Algunos efectos, obviamente, en la salud pueden ser desde físicos, cognitivos o motores, aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, dificultad para respirar, preocupaciones, dificultad en la toma de decisiones, sensación de confusión, hablar rápido, temblores, tartamudeo en los efectos motores. Y enfermedades generadas a partir de estas circunstancias psicosociales, dispepsia, cataratas o bueno, inflamación del aparato gástrico, gastritis, úlcera, estado de shock, neurosis, postraumática, agotamiento, toxicidad, incluso por el mismo estrés laboral, cáncer, cardiopatías, enfermedades pulmonares, hipersensibilidad, sordera, entre otras, ¿no? Efectos obviamente emocionales. ¿Qué nos acarrea esto? Ansiedad, tristeza, miedo, enojo, angustia, inseguridad, temor, depresión, ira, frustración, desesperación, tristeza. Y una mezcla es una bomba, pues atómica, ¿no? Por llamarle de alguna manera de todos estos efectos en la salud. Por supuesto que a partir de la administración estamos o se pretende revisar todos los frentes, ¿no? Desde legal, psicológico, social, médico, financiero, antropológico, filosófico, porque finalmente en todos está involucrado estos fenómenos que se están desarrollando. Algunos test que se ayudan o de los que nos ayudamos para con equipos multidisciplinarios, por ejemplo, abogados, médicos laborales o incluso psicólogos, como los test de clima laboral, escala del estrés, patrones de fatiga crónica, el test del síndrome del quemado o el desgaste ocupacional o el burnout, el cuestionario Hayes-Lehmann o la escala Cisneros a partir de estos ítems que manejan para la valoración del acoso laboral, entre otros. Y aquí es en donde incluyo esta revisión a partir de la auditoría administrativa de estos criterios de revisión, de diagnóstico, con miras a prevenir o en su momento eliminar, si así fuera posible, los problemas psicosociales que, insisto, van a atacar o van a intervenir directamente en el no cumplimiento de la dimensión social del trabajo de la responsabilidad social empresarial. Estos criterios son, obviamente, revisar filosofías y culturas organizacionales, indicadores de calidad, estudios de clima organizacional, indicadores de ausentismo, productividad, conflictos recurrentes, desempeño, desarrollo de personal, accidentes o enfermedades laborales, indicadores y políticas sobre remuneración, promociones, ascensos, indicadores de salud mental y ocupacional de los colaboradores, la normatividad de cada país. Para México, la norma 035 de factores de riesgo psicosocial y revisión, por supuesto, profunda del proceso administrativo y de la gestión de recursos humanos a partir de la administración. Obviamente, ¿por qué nos preocupa también este tema? Porque, pues, obviamente su incumplimiento a partir de las normatividades en México pueden generar multas desde $1,300 hasta $27,500, que, bueno, pues no es cualquier cantidad que finalmente le va a pegar financieramente a una organización, pero sin duda el costo de la vida de una persona que puede caer en una depresión tal, por ejemplo, quien viva una muerte por exceso de trabajo o una burnout o desgaste ocupacional o un acoso laboral, tendería, según algunos indicadores, al suicidio, en donde pues el costo es más alto, ¿no? Pierde la vida misma independientemente de lo que acarrea en el tema financiero o económico a la organización. Bien, concluyendo, las organizaciones que ostentan distintivos de responsabilidad social, corporativa o empresarial deben mantenerse apoyadas de la administración a través de herramientas fundamentales de revisión y control como es la auditoría administrativa. Los problemas psicosociales abordados tienen repercusiones emocionales de quienes los sufren y pueden acarrear problemas de salud física y mental. Es necesario detenernos a comprender los altos costos que acarrean no solo de tipo económico, sino el costo de poner en riesgo la vida. Hoy día se deben contemplar los cambios vertiginosos que se viven por temas como la globalización, la alta competitividad, la era de la información a través del uso de las TICs, las redes sociales, la pandemia, por supuesto, etcétera. No dejemos de considerar que todos estos temas
debemos encaminarlos en valorar, reajustar, reacomodar la calidad de vida de los seres humanos en cualquier organización, en la sociedad misma y, por supuesto, la salud de todo nuestro planeta. Los conocimientos, las habilidades gerenciales, administrativas, directivas de nuestras áreas económico-administrativas y el trabajo de equipos multidisciplinarios en conjunto con abogados, psicólogos, antropólogos, contadores financieros, trabajadores sociales, administradores, se deben reunir para mantener una conciencia y ética que apoyen resolver con valor y compromiso los quehaceres de las organizaciones con miras a tener una mejor convivencia en el lugar de trabajo y que sin lugar a dudas ese bienestar que se busca se expanda y permee en toda la sociedad. El camino del crecimiento es un constante cambio. Muchísimas gracias por su atención a todos, por la invitación nuevamente a participar con esta plática y pues estoy a sus órdenes. En la presentación con mucho gusto les pongo por allí algunas sugerencias o referencias de estos temas con mucho gusto. Muchas gracias por su atención y quedo eh, pues aquí abierta a algún comentario o sugerencia.